La nueva película de Christopher Nolan se centra en la figura de J. Robert Oppenheimer, considerado el padre de la bomba atómica, y hurga en los episodios más significativos de su trayectoria, diseccionando su vida familiar, sus aportes a la ciencia, las implicaciones éticas de sus hallazgos y su relación con la política estadounidense. Y si bien todos estos aspectos eran de esperarse al tratar un personaje histórico tan controvertido, el último, el de cómo fue implicado en una diatriba política, es el que me resultó más sorprendente. No solo porque apenas fue esbozado en el tráiler, sino porque tiene un peso mucho mayor en la trama de la película del que me imaginé. Pero ¿es ese aspecto determinante para esta cinta al punto de diferenciarla de otras películas de Nolan? O más bien, Oppenheimer tiene todos los elementos a los cuales nos tiene acostumbrados el reconocido director británico. Soy Sabrina Tórtora, esto es Sin Explicación y hoy contestaré a estas preguntas sin revelar partes importantes de la trama. El éxito de Oppenheimer en taquilla es incuestionable, con todo el mérito de contar una historia densa, ambientada en los años 40, que nos habla de conceptos de física, historia y política. Y dicho sea de paso, comparte de su metraje en blanco y negro. De entrada nos suena como el colmo del entretenimiento. Pero como ya todos conocemos a Christopher Nolan, sabemos que podemos esperar grandes resultados de él. En esta oportunidad, con un presupuesto de $100 millones y una filmación en IMAX a sus espaldas, el director contó con un potente arsenal para hablarnos de la bomba atómica, el arma que cerraría la Segunda Guerra Mundial y además definiría el destino de la humanidad. Por no hablar del elenco de primera con el que cuenta: Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr. y Matt Damon en los personajes principales, y otros nombres conocidos como Gary Oldman, Florence Pugh, Jack Quaid y Rami Malek en los secundarios. Sobre si Oppenheimer se siente como una película de Nolan, puedo decir que en parte sí y en parte no tanto. Este director no deja de maravillarnos con su dominio del lenguaje audiovisual. Y ya que iba a tratar conceptos de física cuántica que están presentes a lo largo de muchos de los diálogos, el reto principal era llevarlos a la pantalla de forma gráfica para que todo su contenido resultara comprensible. Como se puede apreciar en el tráiler, hay diferentes planos alternados a los que reflejan la trama real, en los que se pueden apreciar tanto explosiones como el movimiento de las partículas que se desencadena en ellas. Son imágenes que sirven no solo para transmitirnos cómo Oppenheimer imagina y define su trabajo en su cabeza, sino que desde un punto de vista artístico son muy estéticas. Además están acompañadas de un sonido que remite a la combustión de la materia, a las explosiones, por supuesto, e incluso me atrevo a decir que al choque de partículas. Una elección muy acertada por parte del director, quien además se cercioró de que hubiera diferentes frases a lo largo de las escenas al mejor estilo de física para dummies, como para que no nos perdiéramos entre tanta jerigonza científica. Del tipo cuando Leslie Groves, el personaje de Matt Damon, le pregunta a Oppenheimer si hay algún chance de destruir el mundo tras usar la bomba, y él le contesta que la posibilidad se acerca a cero. Todos entendemos que están hablando de probabilidades en el campo de la física teórica y que el proyecto no deja de ser riesgoso, y nos sentimos como unos grandes expertos en física cuántica, porque en el fondo los conceptos físicos realmente complicados no se llegan a explicar. Y es que esto hace Nolan todo el tiempo, hablarnos de tramas complicadas de forma muy sencilla y de paso entretenida. En este apartado ninguna queja, pues lo hace muy pero muy bien. Estas imágenes irreales, por cierto, son un recurso que también servirá para mostrarnos la mente perturbada del personaje, a medida que se desarrolla el proyecto Manhattan, el cual lidera. El tono de la película es en general bastante grandilocuente, con grandes planos generales, muchos diálogos solemnes y la música, con gran carga dramática, del compositor Ludwig Göransson. A ver, no se trata de una elección desacertada, pues estamos viendo una de las mayores gestas de nuestra especie en el ámbito científico, que irónicamente podría aniquilarnos, pero sabemos en todo caso que estamos presenciando un gran acontecimiento. Y por eso el tono que describo es acorde. Pero también tengo que reconocer que llega a saturar. La película dura 3 horas y no para de darnos información que conlleva cierto esfuerzo procesar. Además, este tono grandilocuente del que hablo raya en momentos patrioteros. Por suerte, Nolan sabe romper con esto. Ni los 3 actos son iguales, ni la música o el patriotismo están presentes literalmente en todo momento. La banda sonora y los efectos de sonido son, en líneas generales, abrumadores. Nos transmiten el estrés trepidante de cada personaje, pero luego, cuando es necesario, hacen uso del silencio para contrastar.
El silencio como recurso sube el nivel de dramatismo. No diré en qué parte, pero si ya la viste, entenderás de qué hablo. Respecto al nivel de patriotismo, esta, a fin de cuentas, no es del todo una película patriótica. Si bien se centra en Oppenheimer y el ejército estadounidense, y no en las víctimas del lanzamiento de la bomba, su drama está presente a través de la conciencia de algunos personajes principales y secundarios. Además, el peso ético del Proyecto Manhattan se discute a lo largo de la trama, tanto en conversaciones entre el protagonista y Albert Einstein, como puede verse en el tráiler, como con otros científicos importantes de la época de la talla de Niels Bohr. Por otro lado, la película dedica gran parte a contar el trato injusto que recibió Oppenheimer una vez terminada la guerra. Y aquí no me pueden acusar de hacer spoiler, que esto forma parte de la historia. Lo único que diré sobre este aspecto de la trama es que resultó más complicado de seguir que los acontecimientos que involucran la física cuántica. De hecho, si hay que resaltar un aspecto negativo es este, pues por 3 horas se termina siendo pesado estar detrás de todas las intrigas políticas. En todo momento hay que estar pendiente de nombres y de personajes que no muestran sus verdaderas intenciones desde un comienzo. En esto, la película tiene un realismo muy intenso, pues ninguna persona es buena o mala en principio. El mismo Oppenheimer, al cual vemos madurar una vez que transcurre su historia, cambia de parecer en algunos asuntos y madura frente a nuestros ojos. Esto es muy interesante de ver y muy real. Las actuaciones encajan perfectamente en el estilo narrativo. Tanto Cillian Murphy como Emily Blunt son actores que llevan muy bien el drama. Él es capaz de transmitirnos el dilema del protagonista, quien constantemente se bandea entre impulsar el avance científico y obrar de manera correcta en la situación en la que se encuentra. En Murphy vemos la angustia y la tensión a la par de una personalidad tenaz y brillante. Nos muestra una mente atormentada, pero también un cuerpo castigado, para el cual el actor tuvo que claramente adelgazar, pues el propio Oppenheimer dormía y comía poco. Emily Blunt da vida a Kitty, su esposa, una mujer compleja y fuerte que se convirtió en apoyo para el científico, a pesar de la complicada relación que tenían. Blunt ya la hemos visto actuar en situaciones de gran estrés y la verdad es que esta actriz puede estar a la altura de cualquier proyecto de gran envergadura. Robert Downey Jr. también estuvo muy bien en el papel de Louis Strauss, el presidente del Consejo de Energía Atómica, y nos muestra una faceta diferente como actor a la de personajes como Iron Man o Sherlock Holmes que se nos vienen a la mente cuando pensamos en él. Hasta Matt Damon no lo hace nada mal y actúa. No soy muy fan de sus interpretaciones, pues me parece que tienden a parecerse entre sí porque no caracteriza demasiado, pero en Oppenheimer es cumplidor. Otro gran recurso narrativo es que las escenas protagonizadas por Oppenheimer están contadas en primera persona. Esto no solo nos acerca a su historia, sino que nos vemos inmersos en un episodio histórico tan importante como este, rodeado de grandes científicos y políticos de la época. Solo las pocas veces que aparece Einstein se siente como si te hubieses metido en una máquina del tiempo para espiar sus conversaciones con Oppenheimer. Como está bien hecho, no se siente irreal o caricaturesco, sino muy humano y por tanto verosímil. No quiero dejar de mencionar el apartado técnico. Para esta película se utilizó una cámara IMAX para ofrecer la mejor calidad posible en pantalla grande. Pero además, y como esta tecnología no estaba disponible para rodar en blanco y negro, hubo que desarrollarla a posta. Lo de que algunas escenas son a color y otras en blanco y negro no es un recurso que responde al pasado y el presente del personaje como leí en alguna reseña. En realidad, las escenas a color corresponden a las que son contadas desde la perspectiva de Oppenheimer, mientras que las que son en blanco y negro son las que vemos desde el punto de vista de Strauss. Este código no es obvio y por tanto es muy interesante. O si se quiere, las escenas en blanco y negro son principalmente las que nos muestran el proceso al cual Oppenheimer es sometido, que me hace pensar a que es una situación maniquea, en la que todo es bueno o malo, justamente blanco y negro sin medias tintas, mientras que la vida fuera del proceso es a color, es decir, espontánea y real, con matices. Cada vez más directores optan por no abusar del CGI, y en el caso de Oppenheimer, Nolan optó porque la explosión de la bomba en la película, no aclararé el contexto por si acaso, se realizara de verdad, solo que a escala, y con la cámara registrándolo todo muy de cerca para dar la impresión de algo majestuoso. Nolan quería que la explosión fuera hermosa y amenazante en proporciones iguales, y lo logra. Incluso creo que esta frase puede extrapolarse al resto de la película. Es una obra con una estética hermosa para tratar un tema que nos deja como espectadores en estado de shock.
porque nos muestra los horrores de los cuales es capaz nuestra especie y de paso los motivos que se tuvieron para llevarlos a cabo, algunos más lógicos y justificados que otros, pero no por ello menos aterradores. Oppenheimer nos habla de cómo la ciencia puede precipitar nuestra propia destrucción y cómo el ego y los intereses políticos pueden distorsionar el devenir de nuestra historia. Nolan eligió una historia que merece ser contada y lo hizo de la mejor manera posible, y como hemos visto, conservando su estilo, excepto porque quizás se le pasó la mano con la duración y desde mi punto de vista con el peso de la parte política, que hace que por momentos sintamos que estamos viendo más bien una película sobre juicios que una del propio Nolan. Y aunque este no sea el aspecto de la película que más disfruté, igual lo celebro, porque considero que un artista debe tener suficiente libertad como para poder explorar diferentes opciones creativas en su obra, y que nosotros como público no lo penalicemos por ello. ¿Y a ti qué te pareció? ¿Te impresionó y te pareció fascinante o te aburrió un poco y te costó seguir su trama? Cuéntamelo en la caja de comentarios. Y si eres fan de Nolan, quédate por los análisis que hicimos sobre Interstellar y Tenet. ¡Chao!